Las siguientes leyes que te voy a compartir no son leyes hechas por el humano, limitadas por el tiempo o la geografía, sino leyes cósmicas, atemporales y universales. No gobiernan tus acciones con la amenaza del castigo, sino que guían tu vida hacia una mayor sabiduría y realización. Han moldeado tu pasado y moldearán tu futuro, pero lo más importante, pueden iluminar tu presente. A medida que profundizamos en estas leyes universales, espero que encuentres no solo conocimiento, sino también percepción, no solo información, sino también transformación. La ley de la unidad divina. Este principio significa que todos estamos conectados, que todos somos parte de una energía divina infinita, que es mucho más grande que nosotros mismos. Nos enseña que cada acción, cada pensamiento, cada palabra que decimos no se limita a las periferias de nuestra existencia individual, reverbera a través del universo afectando al todo. Es la comprensión de que tu vida, mi vida y toda la vida están interconectadas y es interdependiente. Al reconocer la ley de la unidad divina, comprendemos que nadie está solo. Estamos juntos en este viaje. No somos meras gotas en el océano, sino el océano en una gota. Todo lo que vemos, sentimos y experimentamos es una extensión de la misma fuente divina. El amor, la bondad y la compasión se convierten en las respuestas lógicas a todas las interacciones. Se trata de tratar a los demás con el mismo respeto y cuidado que desearías para ti mismo. Comprender que un daño infligido a otro es un daño infligido a ti mismo. Esta ley es el extracto de la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida cotidiana? Comienza por reconocer lo divino en cada individuo que encuentres. Trata cada interacción como una oportunidad para expresar bondad y comprensión. Cuando hables, deja que tus palabras reflejen tu comprensión con esta unidad. Cuando escuches, hazlo con la empatía que nace de saber que todos somos ramas de un mismo árbol. La ley de la vibración. Esta ley sugiere que todo en nuestro universo, desde las galaxias más grandes hasta las partículas más pequeñas, todas, incluidos tus pensamientos y sentimientos, operan en distintas frecuencias o vibraciones. Nada descansa, todo está en movimiento constantemente, vibrando y resonando en diferentes frecuencias. Si quiero más dinero, necesito averiguar cuál es la vibración o la sensación del dinero y tratar de igualar esa frecuencia. Si quiero sentir amor, necesito vibrar en la frecuencia del amor, que es la frecuencia más alta. Si quiero a una persona específica en mi vida, ambos necesitamos estar sintonizados en la misma vibración o frecuencia. Para usar esta ley, para manifestar tus deseos, debes hacer coincidir tu vibración con lo que deseas. Si quieres estar entre las estrellas, primero debes sentirte como tal. Reconocer esta ley cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo. No somos simplemente entidades físicas que navegan por la vida. Somos seres energéticos que vibran en ciertas frecuencias y estas vibraciones influyen en nuestras experiencias, nuestras interacciones y nuestra realidad. Piensa en tus pensamientos y emociones. Cuando estás lleno de alegría y positividad, te sientes ligero, optimista, casi como si estuvieras vibrando a una frecuencia más alta. De manera similar, cuando estás triste o negativo, te sientes pesado, agobiado, como si vibraras a una frecuencia más baja. La ley de la correspondencia. Esta ley establece que lo que sucede dentro de ti coincide con lo que sucede fuera de ti. Dice que tus sentimientos y pensamientos internos afectan directamente tu mundo exterior. Entonces, lo que sucede afuera es solo un reflejo de lo que sucede dentro de ti. Como es adentro, es afuera. Si te sientes bien contigo mismo, todo lo que te rodea parece genial. Si te sientes mal, todo lo que te rodea parece estar mal. Si te sientes en paz por dentro, todo lo que te rodea está en paz.
Pero si te sientes mal por dentro, sentirás estrés en tu vida. Te enfrentas a una poderosa verdad, y tú eres el arquitecto de tu realidad. Tienes dentro de ti el poder de dar forma a tu mundo externo, alterando tu estado interno. Los pensamientos que piensas, las creencias que tienes y las actitudes que encarnas. Todos estos pintan una imagen vivida que se convierte en tu vida. Las cosas en las que piensas se convierten en las cosas con las que tienes que vivir. Para cambiar tu mundo, primero debes cambiarte a ti mismo y el mundo exterior lo reflejará. La ley de atracción. Esta ley establece que lo similar atrae a lo similar. Cualquier cosa en la que centres tu atención, ya sea positiva o negativa, la atraes a tu vida. Esto no es una mera filosofía, sino un principio que ha sido reconocido por culturas antiguas, físicos cuánticos e individuos exitosos de todo el mundo. La ley de atracción es muy similar a la ley de la vibración. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. La ley de atracción también dice que necesitas creer que puedes conseguir lo que quieres. Si quieres atraer dinero, pero no ves cómo es posible y dudas si sucederá, eres como una ola en el océano, empujada por el viento. No puedes esperar atraer algo que no crees que puedas conseguir. Si quieres una buena salud, necesitas cuidarte como si tu vida dependiera de ello. Si quieres dinero, sé generoso con él y te lo devolverá. Si quieres amor, empieza por amarte a ti mismo y a los demás. La ley de la acción inspirada. Esta ley sugiere que mientras puedas visualizar, afirmar y alinear tus pensamientos con tus deseos, nada cambia hasta que tomas acción. Sin embargo, esta no es una acción cualquiera, es una acción inspirada. Una acción que se origina desde un lugar de alineación con tus deseos, intuición y guía interior. Esta ley es la fuerza impulsora detrás de la manifestación de tus deseos. Mientras que la ley de la atracción te ayuda a alinear tus pensamientos y sentimientos con tus deseos, la ley de la acción inspirada te impulsa a moverte en la dirección de esos deseos. Es el puente que conecta el mundo invisible de los pensamientos y el mundo tangible de la realidad. Para conseguir lo que quieres, tienes que desempeñar un papel. La acción inspirada no es forzada, no nace de la desesperación o el miedo. En cambio, es un movimiento alegre y entusiasta hacia tus deseos. Se siente natural, sin esfuerzo y en completa alineación con quién eres. Es cuando estás tan entusiasmado con tu visión que te sientes atraído a actuar, no porque tengas que hacerlo, sino porque quieres hacerlo. La ley de la transmutación de la energía. Esta ley dice que todo, incluidos tus pensamientos, sentimientos y palabras, está hecho de energía. Una energía no se puede crear ni destruir, solo se puede cambiar de una forma a otra. Cuando piensas o sientes algo, no se detiene ahí. Se convierte en algo que sale al universo. Esta ley es donde los pensamientos se convierten en cosas que se originan. Necesitas saber que independientemente de los pensamientos y sentimientos que tengas, estás creando y atrayendo algo en respuesta a ese pensamiento. Por lo tanto, debes elegir buenos pensamientos y sentimientos, y debes hacerlo a propósito. No te detengas demasiado en un mal pensamiento, de lo contrario podría convertirse en una mala situación. Sé rápido para cambiar tus pensamientos. Cuando notes que tienes un pensamiento negativo, cambia la energía de ese pensamiento reemplazándolo por uno positivo. Haz esto rápidamente antes de que el pensamiento negativo se convierta en realidad. La ley de causa y efecto. Esta ley dice que recibes lo que das. Lo que hagas a los demás o al mundo volverá a ti,
es la ley del karma. Todo lo que sucede en la vida tiene una razón. Las cosas te están sucediendo a ti o para ti por algo que hiciste. Si haces cosas buenas, te beneficia, y si haces cosas malas, también te afecta. Para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Comprender esta ley te da el poder de saber que si quieres cambiar los efectos que experimentas, debes alterar las causas que pones en movimiento. Cosechas lo que siembras. Nunca cosechas mangos si siembras manzanas. Nunca cosecharás amor si tanto odias. Obtienes exactamente lo que envías al universo. Lo que das es lo que obtienes. Si das amor, recibes amor. Si das dinero, obtienes dinero. Lo que va llega de nuevo. Lo que haces o dices no desaparece. Siempre regresa para recompensarte o lastimarte. Puede que no regrese de inmediato, pero regresará. La ley de la compensación. Esta ley se gana y se conecta con la ley de vibración, atracción, causa-efecto y transmutación de la energía. Esta ley establece que serás recompensado en proporción directa al valor que brindes a los demás, al mundo. Encapsula el principio de que a medida que das, así recibirás. El valor que aportas a los demás, a la sociedad o al mundo, inevitablemente volverá a ti. Esta ley no se limita a monitorear sus ganancias materiales solamente, trasciende el reino físico, abarcando el amor, la bondad, la alegría y la paz. Cuando das amor libremente, encuentras amor. Cuando difundes alegría, experimentas alegría. La ley de la relatividad. Esta ley dice que nada es bueno o malo por sí mismo. Las cosas son lo que tú decides que son. Todo se reduce al significado que les das. Esta ley te insta a alejarte de tus experiencias individuales y verlas desde una perspectiva más amplia. Lo que puede parecerte un problema importante puede parecer un obstáculo menor en comparación con los desafíos que enfrentan los demás. Del mismo modo, lo que percibes como un pequeño logro podría ser un sueño para otra persona. La ley de la relatividad te dice que no necesitas etiquetar todo lo que te rodea. Cuando pasa algo, no tienes que decir si es bueno o malo. En cambio, puedes verlo como el efecto de una causa. Decides darle el significado correcto a todo en tu vida. Todo lo que sucede en tu vida es realmente neutral. Solo es positivo o negativo porque lo etiquetan de esa manera. La ley de la polaridad. Esta ley establece que hay dos fines para todo y todo tiene un opuesto. La vida tiene un comienzo y un final. Hay un mundo espiritual y estamos viviendo en el mundo físico. Está el polo norte y el polo sur. Hay una energía femenina divina y un hombre divino. Las llamas gemelas de energía a menudo parecen muy diferentes entre sí, pero en realidad son lo mismo. Hay calor y frío, pero son simplemente diferentes grados de lo que llamamos temperatura. Hay bueno y malo, pero son simplemente diferentes grados de lo que percibimos como moralidad. En tu vida, la ley de la polaridad te enseña que incluso durante tus momentos más oscuros existe el potencial de la luz. En tus mayores luchas hay semillas de oportunidad. En tu dolor más profundo, la capacidad de alegría persiste. La ley del ritmo. El universo tiene un ritmo o flujo natural y no le gusta que lo interrumpan. Te enseña que todo en el universo se mueve en un ciclo o patrón, similar a la oscilación de un péndulo o el cambio de estaciones. Así como la marea entra y sale, así como el día se convierte en noche y el invierno da paso a la primavera. Cada aspecto de la vida está sujeto a este movimiento rítmico.
Esta ley te recuerda que tu vida también está sujeta a estos ritmos naturales. Hay tiempos de actividad y tiempos de descanso, tiempos de crecimiento y tiempos de retiro, momentos de alegría y momentos de tristeza. Puedes evitar muchos problemas siendo paciente y dejando que las cosas sucedan naturalmente en su propio tiempo. El caos ocurre cuando tratas de forzar que las cosas sucedan en tu horario. Esto no funciona y puede dejarte sintiéndote frustrado. Y la última ley es la ley del género. Esta ley no tiene nada que ver con ser hombre o mujer, sí con las energías masculinas y femeninas dentro de nosotros y el universo. Ya seas hombre o mujer, es crucial entender la relación entre las energías masculina y femenina que existen dentro de todos nosotros. No hay energía que sea superior o mejor, solo energías que son opuestas pero que trabajan juntas. Entender la ley del género nos ayuda a apreciar la importancia del equilibrio. Nos dice que para alcanzar nuestro máximo potencial, debemos armonizar las energías masculina y femenina dentro de nosotros. No se trata de ser menos hombre o menos mujer, se trata de abarcar todos los aspectos de nuestra naturaleza para convertirse en individuos completos. Estas son leyes antiguas que las personas más sabias de la Tierra siempre han conocido y vivido intuitivamente. Cuando no sigues estas leyes, estás luchando en contra a cómo funciona el mundo. Y eso hace que la vida sea realmente difícil. No es que alguien te esté castigando, pero la vida puede sentirse como un castigo porque estás nadando contra la corriente del universo. Si todavía estás aquí, comparte cuál de estas leyes ya conocías o cuál acabas de conocer. Me encantaría leer tus pensamientos. Muchas gracias por haber escuchado. Si te gustó, no olvides poner tu me gusta. Espero que tengas un hermoso día o una excelente noche. Hasta el próximo video.